Conduje durante 14 horas para sostener a mi nieta por primera vez. En la sala de maternidad, mi yerno me miró a los ojos y dijo en voz baja: «Viejo, mi esposa solo quiere ver a su verdadera familia. Para nosotros no eres nadie, perdedor». Me di la vuelta y me marché. 2 días después, recibí una llamada. «Nos faltan $5.000 para cubrir el parto. ¿Ayudarías a la familia?». Respiré hondo y respondí: «Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios». Yo estaba de pie en la sala de espera del Providence Portland Medical Center, con las piernas doliéndome después de 14 horas al volante, y observé a mi yerno, Nathaniel Torres, caminar hacia mí con la misma expresión que le pondrías a un vendedor puerta a puerta. No era la cara que le muestras a alguien que acaba de manejar toda la noche para conocer a su primera nieta. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, bañando todo con ese tono particular de hospital. Había estado allí quizá 3 minutos, lo suficiente para notar las manchas de café en la alfombra de la sala de espera y ver la celebración que ocurría al otro lado del marco de la puerta, detrás de Nate. Globos, risas, gente que no reconocía sosteniendo lo que asumí que era mi nieta. «Nate», dije, forzando algo de alegría en mi voz. Llegué tan rápido como pude. «¿Cómo está Goldie, el bebé?» «Están bien. Ambos estables». Su tono podría haber helado las ventanas. «Gracias a Dios. ¿Puedo verlos? He estado conduciendo desde...». Como dije, este no es un buen momento. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una bofetada que no vi venir. Detrás de él, a través de la puerta hacia la sala de maternidad, los veía más claramente. Los padres de Nate, una pareja bien vestida de unos 60 años. Una mujer más joven que debía ser su hermana, venida desde Seattle. Se pasaban al bebé de unos a otros, arrullándolo y tomando fotos. Nadie estaba buscándome. Era sábado por la tarde cuando mi hija Goldie llamó. Su voz tenía esa tensión que recordaba desde que tenía 7 años. «Papá, estoy en trabajo de parto. Me llevan al Providence». Tomé mis llaves antes de que terminara la frase, metí algo de ropa en una bolsa. «No te pierdes el nacimiento de tu primer nieto. Simplemente no lo haces». El viaje desde Santa Fe a Portland se volvió una sucesión borrosa de gasolineras y café horrible. 14 horas de pelear contra el cansancio por la Interestatal 25 hacia el norte, luego desviándome al oeste por la 84, viendo el paisaje transformarse del desierto alto a bosques de pino y finalmente al verde húmedo de Oregón. Solo me detuve cuando el indicador de gasolina lo exigió, tragando café de paradero que sabía a llanta quemada. Mi mente repasaba lo que diría al llegar, cómo sostendría a ese bebé, cómo sería la expresión de Goldie cuando me viera entrar por la puerta. En algún punto, cerca de la frontera con Colorado, recordé su boda 3 años atrás. El Eldorado Hotel en Santa Fe, arquitectura estilo pueblo, vistas a las montañas. La había acompañado al altar con mi mejor traje y pagado toda la ceremonia. $45.000 para 300 invitados, barra libre y una banda que tocó hasta las 2 de la mañana. Nate había parecido encantador entonces, ambicioso de esa manera agresiva que tienen los chicos jóvenes del mundo tecnológico. Me había agradecido en su brindis, con la voz quebrándose justo en el momento perfecto. Me llamó el padre que siempre había deseado tener. Goldie estaba radiante. Ese recuerdo ahora tenía sabor a óxido en mi boca. «No entiendo», dije, manteniendo la voz firme. «Ella misma me llamó anoche. Quería que viniera». Las cosas cambian. Nate cambió su postura, colocándose más deliberadamente entre mí y el pasillo, como un guardia de seguridad. «Está abrumada. Mis padres están con ella. Mi hermana voló desde Seattle. Soy su padre». La pausa se estiró. Los ojos de Nate se encontraron con los míos. Fríos como enero en las montañas de sangre de Cristo. «¿Lo eres?». 2 palabras. Una pregunta que no era realmente una pregunta. Sentí algo moverse en mi pecho. Algo sólido volviéndose frágil.
Noté el arreglo floral sobre la mesa lateral mientras hablábamos. $200 en rosas y lirios de Canyon Road Florist, la mejor floristería de Santa Fe. Los había encargado desde un área de descanso en Colorado, cerca de la medianoche. Me aseguré de que llegaran antes que yo. La tarjeta estaba sin abrir junto al jarrón, aún dentro de su pequeño sobre. Esos son los que pedí, dije, señalándolos con la cabeza. Ella. Goldie los vio. Nate apenas miró. Hemos estado algo ocupados para arreglos florales. En mi bolsillo derecho, sentí la pequeña caja de regalo ardiendo a través de la tela. El sonajero de plata de mi abuela, una antigüedad de 1889. Grabados intrincados de rosas y enredaderas, deslustrado pero hermoso. Lo había guardado durante 36 años, envuelto en papel de seda en el cajón de mi escritorio, esperando justo este momento. Esa mañana, en el estacionamiento del hospital, me había mirado en el espejo retrovisor. Ojos inyectados en sangre, barba incipiente, camisa arrugada. Intenté verme presentable. Practiqué una sonrisa. Tomé la caja de la guantera, donde la había mantenido el último mes. Había caminado por esos pasillos ensayando mis líneas, como le contaría la historia del sonajero, de mi abuela que había viajado hacia el oeste en una carreta, de cómo sostuve a Goldie por primera vez hace 36 años y sentí el peso del amor y la responsabilidad. Había esperado sentir eso otra vez hoy. Esperado ver el rostro cansado pero feliz de Goldie y entregarle esta pieza de nuestra historia familiar. En cambio, estaba recibiendo esto. Nate dio un paso más cerca. El olor de un perfume caro me golpeó, algo amaderado y agresivo. Su voz bajó a un susurro áspero, lo suficientemente bajo para que la enfermera a 9 metros no escuchara. «Escucha, viejo». Mi mandíbula se tensó. La caja de regalo se arrugó un poco en mi puño, el cartón cediendo. Esperé lo que fuera que se avecinaba, aunque una parte de mí ya lo sabía. No llegas a los 64 sin aprender a sentir el aire justo antes de que estalle una tormenta. 2 años atrás, había transferido $60,000 para el pago inicial de su casa. El distrito de Ladd en Portland, uno de esos barrios emergentes donde los jóvenes profesionales remodelan casas estilo Craftsman. Goldie había llorado en la videollamada cuando se confirmó la transferencia, lágrimas felices corriendo por su rostro. «Papá, hiciste posible nuestro sueño». Había girado la cámara para mostrarme la casa, el pequeño jardín, la terraza delantera. Me sentí orgulloso entonces, útil, necesario. Mirando ahora la cara de Nate, la frialdad calculada de sus ojos, me pregunté qué sueño había financiado realmente. Sus labios se movieron, formando palabras que lo cambiarían todo. «Escucha, viejo. Hoy, mi esposa solo quiere ver a su verdadera familia. Mis padres están aquí. Mi hermana voló desde Seattle. Este es nuestro momento». La voz de Nate se mantuvo baja, venenosa, como si compartiera un secreto capaz de cortar hasta el hueso. Hizo una pausa, asegurándose de que entendiera, y luego bajó aún más el volumen. «No eres nadie para nosotros, fracasado. Goldie no necesita un padre que llame constantemente para quejarse de que está solo. Necesita una familia normal, exitosa. Hazle un favor a todos y desaparece». «Nadie. Fracasado». Las palabras cayeron como golpes. Pero no me moví. Lo miré por un largo momento. Lo miré de verdad. Y vi algo que había sido demasiado generoso para notar antes: desesperación. Vergüenza disfrazada de crueldad. Un hombre que se estaba ahogando y empujaba hacia abajo a cualquiera que pudiera salvarlo. «Ya veo», dije. Dejé la caja de regalo aplastada sobre la mesa, junto a las flores sin abrir. $200 en rosas. 136 años de historia familiar en un sonajero de plata. Ambos rechazados antes incluso de ser reconocidos. Me di la vuelta y salí sin decir otra palabra. Los pasillos parecían más largos al irme que al llegar. Pasé junto a un padre joven sosteniendo un ramo de globos con forma de cigüeña.
Una abuela arrullaba a un recién nacido a través del cristal de la nursery. Gente feliz haciendo cosas felices mientras mi pecho se sentía como si algo hubiera sido arrancado de su interior. Mi Subaru Outback seguía en el estacionamiento donde lo había dejado, aún cubierto del polvo del camino. Subí y me quedé sentado allí, las manos en el volante, temblando con algo que todavía no era rabia del todo. Más bien como ese momento antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve eléctrico y quieto. Saqué mi teléfono. Ningún mensaje de Goldie. Nada. Solo el recuerdo de la llamada desesperada de la noche anterior. Y ahora me preguntaba quién había estado realmente hablando. ¿Nate la habría guiado? ¿Estaría a su lado dictándole cada palabra? Mi pulgar quedó suspendido sobre su contacto. Una llamada. Solo una. Eso bastaría para oír su voz y entender si sabía lo que su esposo me había dicho, si estaba de acuerdo con ello. Bloqueé el teléfono. No todavía. No de esta manera. Lo inteligente habría sido conducir de vuelta a casa. Pero llevaba casi 24 horas despierto y mis manos no dejaban de temblar. Busqué un motel. El Red Lion de la avenida 82, $49 la noche. Podía permitirme algo mejor, pero de alguna manera su desaliñada practicidad se sentía adecuada. La habitación olía a alfombra vieja y a humo de cigarrillo ajeno, pero tenía un escritorio y un wifi decente. Pagué en efectivo al registrarme, sin querer dejar esto en el extracto de mi tarjeta. Ya estaba pensando en huellas, en separaciones. Pedí servicio a la habitación, una hamburguesa fría y mustia que quedó intacta mientras abría la aplicación del banco y empezaba a desplazarme por la pantalla. 3 años de historial de transacciones frente a mí. Boda, 45.000. Pago inicial de la casa, 60.000. Transferencias mensuales, de $5 a $800 cada vez. Estamos un poco cortos con los servicios, papá. Los impuestos son más altos de lo esperado. Las cuentas médicas del especialista de Goldie. 18 meses de eso. Tal vez 29.000 en total, quizás más. Los números ahora se sentían obscenos. Y no por las cantidades. Mis ahorros de jubilación habían sufrido, sí, pero lo que dolía era lo que Nate me había llamado mientras se paraba sobre los cimientos de mi generosidad. Nadie. Fracasado. Llamé a la línea de 24 horas de mi banco. ¿En qué puedo ayudarlo esta noche, señor Gray? Necesito información sobre las transferencias automáticas de mis cuentas y los usuarios autorizados de la cuenta que termina en 4782. Por supuesto. Veo 2 usuarios autorizados. ¿Desea revisar ese acceso? Goldie. La había añadido años atrás, para emergencias. Nunca había abusado de ello, hasta que Nate apareció. No por ahora, dije. Solo confirme que puedo revocar el acceso cuando quiera. Absolutamente. El titular de la cuenta mantiene control total. Bien saberlo. Gracias. Colgué y miré la pantalla del teléfono. Quedaba una llamada más antes de que el sueño me venciera. Garrett, soy Ollie Gray. Sé que es tarde. Estoy en Portland y necesito un consejo. No hoy, pero pronto. Mi vecino, Garrett Morrison, contestó al tercer timbre, la voz mezclada entre sueño y preocupación. Jugábamos ajedrez la mayoría de los jueves en su porche, bebíamos buen bourbon y hablábamos de nada importante. Oye, suenas raro. ¿Todo bien? Lo estará, respondí, sorprendiéndome de cuánto lo creía realmente. Te llamaré cuando regrese a Santa Fe. Solo necesitaba oír una voz amiga. Terminada la llamada, me senté al borde de la cama, mirando la pantalla iluminada de mi teléfono. Extractos bancarios, registros de transferencias, mensajes guardados pidiendo dinero. Documenté todo sin saber muy bien por qué. En el funeral de mi padre, cuando yo tenía 40 años, el sacerdote habló de estar presente. De mostrarse siempre. Construí mi vida entera alrededor de esa idea. Estuve presente en las obras escolares de Goldie, en su graduación universitaria,
en su boda. Estuve presente hoy después de conducir toda la noche, y ellos me cerraron la puerta en la cara. Quizá la enseñanza de mi padre estaba incompleta. Quizá no bastaba con presentarse cuando nadie quería que estuvieras ahí. Abrí la aplicación de notas y escribí 3 palabras. Nadie. Fracasado. Desaparece. Luego agregué una línea más debajo, ya veremos. Mi rostro en el espejo sobre el escritorio se veía cansado, pero no roto. Enojado, pero no desesperado. Me habían llamado cosas peores que fracasado en mis 64 años. La diferencia era que esta vez venía de personas a quienes había amado, apoyado y en quienes había confiado. Eso lo hacía imperdonable, sí, pero también lo hacía corregible. Justicia, no venganza. Había una diferencia, y me aseguraría de que la entendieran. Puse una alarma para las 7, apagué la luz y cerré los ojos. Mañana conduciría de vuelta a Santa Fe, y entonces comenzaría el verdadero trabajo. El recepcionista del motel apenas levantó la vista cuando hice el check-out el lunes a primera hora. Pagué en efectivo, sin dejar información, y caminé hacia mi Subaru en el estacionamiento. Antes de encender el motor, giré la vista hacia el noreste, donde estaba el hospital, quizá a 5 millas de distancia. Luego, deliberadamente, orienté mi automóvil hacia el sur y me incorporé al camino. Ese giro simbólico fue como mudar de piel. El trayecto de regreso a Santa Fe se extendía ante mí, 14 horas por la Interstate 84, que desemboca en la 25. Los mismos kilómetros que había recorrido con esperanza desesperada, ahora transitados con una frialdad calculada. Activé el sistema automatizado del banco y, manos libres, pasé las primeras 3 horas navegando menús, revisando cada cuenta, cada usuario autorizado, cada pago automático. Cerca de la frontera de Nuevo México, me detuve en un área de descanso cerca de Radium. El estacionamiento estaba casi vacío, solo algunos tráileres y una familia con niños inquietos. Me senté en una mesa de concreto y abrí una hoja de cálculo en mi teléfono. Boda, 45.000. Pago inicial de la casa, 60.000. Apoyo mensual durante 36 meses a unos 800 cada vez, 28.800. Solicitudes de emergencia, refrigerador, impuestos de propiedad, cuentas médicas, otros 8.000, siendo conservador. Total, 141.800. La cifra quedó allí, en mi pantalla, clara y condenatoria. Llegué a Santa Fe a media tarde. Mi casa de adobe en Canyon Road lucía igual. Estilo territorial, vigas expuestas, vistas a la montaña, pero se sentía distinta ahora. Ya no era un hogar esperando visitas familiares, era un cuartel general. Extendí documentos sobre la mesa del comedor, extractos bancarios, portafolios de inversión, pólizas de seguros. Luego fui a mi estudio y desbloqueé el gabinete detrás de mis catálogos filatélicos. El folder que saqué era de cuero gastado, agrietado en las esquinas. Dentro había certificados de autenticación, recibos de compra de los años 80 y 90 y una tasación de seguros del 2019. Mis piezas precolombinas, los cuadros de la Sociedad TA, 2 Fritz Scholder, un RC Gorman. Valor total tasado, 4.2 millones. Mi familia no tenía idea. Yo siempre había minimizado mi pasado como marchante de arte. Dejé que pensaran que había sido un empleado de nivel medio. Nada especial. Nunca preguntaron por la colección. Nunca se preguntaron cómo un jubilado podía permitirse una casa en Canyon Road. Fotografié cada documento, lo subí a una nube encriptada y luego me senté frente a la computadora para algo que se sentía casi como cirugía. Charles Schwab, Fidelity, State Farm, Bank of America. Cada cuenta en la que aparecía Goldie Gray Torres como beneficiaria o usuaria autorizada. Fui avanzando pantalla por pantalla, de manera metódica. Cancelé las transferencias automáticas, eliminé el acceso autorizado a la línea de crédito de $12.000, cambié las designaciones de beneficiarios a patrimonio de Oliver Gray o fideicomiso para Amelia Torres por establecerse. Cada clic generó un correo de confirmación. Los guardé todos en una carpeta titulada Febrero 2025.
El proceso tomó 90 minutos. Cuando terminé, los lazos legales y financieros con mi hija estaban cortados. Solo quedaba la biología. Cerca de las 7, caminé 3 casas hasta la vivienda de mi vecino, Garrett Morrison. Los lunes teníamos partidas de ajedrez establecidas. Esto parecería rutinario. Garrett abrió con su típico cardigan, sosteniendo un vaso de Macallan 18. Oye, justo a tiempo, aunque pareces como si hubieras pasado por una tormenta de polvo. Conduje hasta Portland y de vuelta, dije, siguiéndolo hacia su estudio. Nació mi nieta. Felicidades. Entonces, ¿por qué tienes cara de haber asistido a un funeral? Moví un peón. Resulta que no estaba en la lista de invitados. Mi yerno, Nathaniel, me informó que no soy nadie para ellos. Después de conducir 14 horas. La mano de Garrett quedó suspendida sobre su caballo. ¿Sabían que ibas? Mi hija, Goldie, me llamó el sábado por la noche. Llegué el domingo por la mañana. Nate me recibió en el vestíbulo y me explicó que no era familia real. Garrett dejó su caballo sobre la mesa con fuerza. Sabes, Oregón tiene jurisprudencia interesante sobre esto. El abuso a personas mayores no es solo físico, el emocional y el financiero también cuentan. Patterson contra Patterson, 2018. Una hija adulta aisló al padre de sus nietos después de años de recibir apoyo económico. La corte determinó que eso constituía explotación. Capturé uno de sus peones. ¿Explotación? ¿Cómo? Aceptar dinero mientras se niega la relación. Usar a alguien como cartera mientras lo rechazas como familia. Los tribunales toman eso muy en serio, especialmente respecto a herencias y acceso de abuelos. Se recostó en su silla. Los estatutos revisados de Oregón, 4.035, permiten específicamente la desheredación cuando hay abuso documentado o abandono. Funciona en ambos sentidos. ¿Ambos sentidos? Que los hijos pueden ser desheredados por abusar de los padres. Y los derechos de los abuelos son fuertes en Oregón con prueba de relación previa y apoyo. Llevas registros, ¿cierto? Cada transacción, cada transferencia, 3 años. Hombre inteligente. Garrett movió su alfil. Eso es evidencia de una relación establecida. Hace mucho más difícil justificar negar el acceso. Jugamos en silencio cómodo. Perdí deliberadamente, manteniendo a Garrett de buen humor. Cuando me acompañó a la puerta más tarde, se detuvo. ¿Sabes cuál es la verdadera ventaja? Las suposiciones. Tu yerno asume que eres solo un jubilado sin mucho, quizá con una pensión. No tiene ni idea de tus días como marchante de arte, ¿verdad? Casi no lo mencioné nunca. Historia antigua. La historia antigua que vale millones tiende a volverse muy actual cuando entra en juego la planificación patrimonial. Me tomó del hombro. No dejes que te hagan sentir pequeño. Tú no eres el fracasado en esta historia. Mientras caminaba de regreso bajo las farolas de Canyon Road, sentí algo que no había sentido en días. No exactamente paz, pero sí propósito. Limpio, frío, enfocado. De vuelta en mi estudio, abrí la hoja de cálculo y añadí, lunes, 16 de febrero. Lazos financieros cortados, beneficiarios cambiados, pagos automáticos cancelados, marco legal comprendido, ventaja identificada. Luego me senté en mi sillón de cuero, miré mi cuadro de Fritz Scholder, Indian with a Bear Can, ahora valuado en $240.000, comprado en 1987 por 28, y me permití una leve sonrisa. El verdadero valor no es lo que la gente ve en la superficie. Es lo que uno reconoce que otros pasan por alto. Ellos habían pasado por alto el mío por completo. El miércoles por la tarde estaba en mi estudio examinando mi joya de la corona, una hoja del Inverted Jenny de 1918 con 4 estampillas. Las había comprado en Sabes en 1994 por $48.000. Mi exesposa pensó que estaba loco. Eso es la matrícula universitaria de Goldie. Yo le había explicado que lo era, solo que con apreciación diferida.
Cuando Goldie cumplió 18, vendí 2 estampillas de otra hoja por $89.000 y pagué 2 años en la Universidad de Oregón. Estas 4 las había conservado. Valor asegurado actual, $180.000. Siempre había pensado que formarían parte de la herencia de Goldie. Ahora, sosteniéndolas bajo la lupa, pensé que quizás serían para la educación de Amelia. Directo. Sin intermediarios que me llamaran nadie. A las 2:15, hora de la montaña, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba Nathaniel Torres móvil. Dejé sonar 3 veces antes de contestar. Hola, oye, soy Nate. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Escucha, quería hablar contigo de algo. Su voz tenía esa confianza pulida que le escuché en su brindis de boda. Profesional, ensayada. Ya sabes cómo son las facturas del hospital. Nos acaba de llegar el saldo del parto de Goldie. No dije nada. Solo escuché. El seguro cubrió la mayoría, pero nos queda una diferencia de $5.000 que debe pagarse antes del viernes. Amenaza de cobranza y todo eso, un verdadero dolor. El silencio se extendió. Podía oír su respiración al otro lado, esperando mi habitual obediencia. Mira, sé que el domingo fue tenso. Emociones altas. Bebé nuevo, ya sabes cómo es. Hizo una pausa, recalibrando. Pero esto es por Amelia ahora, tu nieta. Estamos hablando de su atención médica, de su nacimiento seguro. Supuse que querrías ayudar con eso. Es familia, ¿no? Una inversión en su futuro. Me levanté, caminé hacia la ventana. Las montañas de sangre de Cristo brillaban cubiertas de nieve bajo el sol de febrero. Dejé pasar 10 segundos completos. ¿Oye? ¿Sigues ahí? Son 5.000 antes del viernes. ¿Puedes ayudar? ¿Puedes ayudar? No. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. ¿Qué? No. Oye, es por tu niet, dije que no. Corté la llamada y apagué el teléfono por completo. No modo avión, apagado total. Luego fui a la terraza y me serví 2 dedos de casamigos reposado. No caro, solo bueno. El tequila ardió cálido y limpio. Me senté en mi silla desgastada y observé las montañas, sintiéndome más ligero que en años. $5.000. Lo había dicho como si fuera nada, como si yo debiera escribir el cheque como siempre. Inversión en su futuro. Qué apropiado, viniendo de alguien que me llamó nadie 4 días atrás. Las inverted yennies sobre mi escritorio valían $180.000. El shoulder en mi pared, $240.000. Pero yo debía estar agradecido por tener el privilegio de pagar sus facturas. Ya no. Me quedé en esa terraza 1 hora viendo cómo cambiaba la luz en las montañas. El teléfono siguió apagado. Sabía que estarían llamando frenéticamente. Que lo hicieran. Que sintieran lo que es cuando el cajero automático de pronto desarrolla conciencia y dice no. El jueves por la mañana, encendí el teléfono. 23 llamadas perdidas. 17 mensajes de texto. No los leí, solo tomé una captura de pantalla de la cantidad y la guardé en mi creciente carpeta de evidencia. Cerca de las 8, caminé a casa de Garrett con 2 cafés de Downtown Subscription. Él abrió con su bata, divertido. ¿Estás madrugador? ¿Cómo va la semana? Interesante. Nate llamó ayer. Quería 5.000 para las facturas del hospital. La expresión de Garrett se agudizó. 4 días después de decirte que no eres familia. Exacto. Aparentemente, soy nadie el domingo, pero cajero automático el miércoles. ¿Y qué dijiste? Rechacé con énfasis. Buen hombre. ¿Y cómo lo tomó? No me quedé a averiguarlo. Colgué y apagué el teléfono durante 18 horas. Garrett soltó una risa sincera, aprobatoria. Estratégico. Probablemente estén volviéndose locos. 23 llamadas perdidas cuando lo encendí esta mañana. No respondas. Déjalos convivir con las consecuencias un tiempo.
dijo Garrett, aceptando el café y dando un sorbo. A veces, la mejor jugada es no mover ninguna pieza. De camino a casa, pensé en mi abuelo. Él había tenido una pequeña tienda de abarrotes en Albuquerque y prestado dinero a media familia durante décadas. Nunca recuperó la mayoría. Nunca se quejó. En su funeral, todos alababan su generosidad. Yo tenía 25 entonces y pensé que era noble. Ahora, a mis 64, me pregunté si el viejo murió satisfecho o amargado. Si se sintió usado, poco apreciado, dado por sentado por las mismas personas que más tarde lo elogiaron. Yo no iba a esperar hasta los 83 para averiguarlo. De vuelta en mi estudio, abrí mi registro de campaña, así había empezado a llamar a la hoja de cálculo y añadí una nueva entrada. 18 de febrero, 2:15 de la tarde. NT llamó solicitando $5,000 para factura del hospital con vencimiento el viernes. Sin reconocimiento del incidente del domingo. Enmarcado como ayuda familiar. Solicitud denegada. Llamada grabada. Consentimiento unilateral permitido en NM. Teléfono apagado durante 18 horas. Resultado, 23 llamadas perdidas. 17 mensajes. Patrón de acoso documentado. También tenía la grabación guardada en 3 ubicaciones. La voz de Nate diciendo inversión en su futuro justo después de haberme llamado nadie. La ironía era casi hermosa. Mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo de Goldie. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Lo miré un largo momento. Recordé cuando tenía 8 años y me entregó un contrato escrito con crayones. Yo, Goldie Gray, prometo amar a papá por siempre jamás. Ese papel estaba en mi cajón, todavía descolorido y arrugado. Lo había guardado durante 28 años. Abrí el cajón. Allí estaba, escondido entre viejos recibos. Lo coloqué en la carpeta junto a la hoja de cálculo con los $141,800 de apoyo. El contraste hablaba por sí solo. No respondía al mensaje de Goldie. Garrett tenía razón. A veces la mejor jugada es no jugar. Dejar que el silencio haga su trabajo. Dejar que se pregunten. Dejar que sientan lo que yo sentí aquella mañana de domingo en la sala de espera del hospital, parado allí como un extraño no deseado después de conducir toda la noche. Llegaría el viernes. La factura seguiría vencida y yo seguiría siendo nadie. Pero sería un nadie con 4.2 millones en arte, inversiones sustanciales y absolutamente cero obligación de resolver sus problemas. Las montañas afuera de mi ventana se veían especialmente hermosas esa mañana. Afiladas, claras, inflexibles. Como la nueva versión de mí mismo. El jueves por la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar antes del amanecer. Observé la pantalla iluminarse con el nombre de Nate. Dejé que pasara a buzón de voz y luego capturé la notificación. Para el mediodía tenía 12 intentos de él, 8 de Goldie. Los textos avanzaban como etapas del duelo. Primer mensaje de Nate, llámame ahora. Esto es serio. Por la tarde, podemos hablar sobre el domingo. Tal vez fui duro. Por la noche, esto es sobre tu nieta. Llama, por favor. Los mensajes de Goldie eran distintos, más suaves. Papá, por favor, ¿podemos hablar? El viernes llegaron 23 intentos más. No respondí, solo documenté cada uno. Hora, remitente, duración. Creé una hoja de cálculo que contaba, por sí sola, una historia de desesperación. El viernes por la tarde, recibí una llamada de un número de Nueva York que casi no reconocí. Era María Sandival. Le había vendido una pequeña pintura de la sociedad hacía 5 años por $3,800. Trabajaba en facturación en el Providence Portland Medical Center. Oye, hace meses que no hablamos. ¿Cómo va creciendo la colección? Lento, ya sabes cómo es. ¿Y tú? ¿Cómo va ese cuadro? Lo adoro. El tasador dijo que duplicó su valor. La mejor inversión que he hecho. Hubo una pausa. Hablando de inversiones,
Tuve un caso duro esta semana en el trabajo. Pareja joven, factura de maternidad, sin ahorros de emergencia. Terminaron con uno de esos préstamos de alto interés. 18.9% por $5.000. Les tomará años pagarlo. Mantuve la voz cuidadosamente neutral. ¡Qué lamentable! Suena a que estaban desesperados. Mucho. El orgullo no les permitió pedir ayuda a la familia, supongo. O quizá la familia les dijo que no. De cualquier forma, el fondo universitario de ese bebé se fue en intereses. Cuando colgamos, me quedé mirando las montañas de la Sierra Cristo a través de la ventana. 18.9%. Habían encontrado el dinero, pero a un costo que los perseguiría durante años. El sábado por la mañana conduje hasta Albuquerque, 65 millas de desierto alto. Álamos desnudos contra un cielo azul. Había hecho ese trayecto 1000 veces, pero hoy se sentía distinto. Más pesado. Harold Weiss había sido mi abogado de patrimonio por 15 años. Manejó mi divorcio, actualizaciones de testamento. Su oficina estaba en Old Town, un adobe territorial con vigas antiguas. Oye, me estrechó la mano con firmeza. Sonaba serio por teléfono. Necesito ejecutar un testamento nuevo. Cambios importantes. Pasamos 2 horas revisando activos, portafolios de inversión, bienes raíces, la colección de arte con sus tasaciones de seguro, mi colección de estampillas, varias cuentas. 7.4 millones una vez valuado todo correctamente. Harold hizo la pregunta que sabía que vendría. Estás prácticamente desheredando a tu hija. ¿Estás seguro? Lo miré fijamente. Estoy protegiendo a mi nieta de personas que ven a la familia como un recurso financiero. Goldie aún puede beneficiarse, pero solo si recuerda que yo también soy familia, no solo una cuenta bancaria. No discutió, solo atestiguó mi firma y pidió a sus asistentes legales hacer lo mismo. El Nuevo Testamento era simple en concepto, complejo en ejecución. Todo iría a un fideicomiso irrevocable para mi nieta, Amelia Torres, accesible a los 25 años. Una condición: Goldie debía mantener contacto regular conmigo. Visitas trimestrales o videollamadas. Si el contacto cesaba, el fideicomiso continuaba, pero ella perdía control. Salir con copias certificadas se sintió como una cirugía. Algo alterado de manera permanente. Esa noche encontré un correo de Goldie esperando. Asunto: papá, por favor. 800 palabras de confusión y acusación. Estaba enojada porque los había abandonado en su mayor necesidad. No entendía por qué yo era tan cruel por un malentendido con Nate. Mencionó a Amelia 3 veces. Tu nieta necesita a su abuelo. ¿No quieres ser parte de su vida? Pero en ningún lugar pidió disculpas. En ningún lugar reconoció lo que Nate realmente dijo. Lo llamó una discusión tonta. La leí 2 veces y la guardé en la carpeta de evidencia. Su incapacidad para ver el problema era el problema. Abrí mi registro de campaña y añadí la entrada del sábado. Testamento ejecutado. Patrimonio de 7.4 millones ahora en fideicomiso para Amelia, condicionado al contacto de Goldie. Además, préstamo depredador confirmado, 18.9% APR vía María. 47 intentos de contacto esta semana documentados. Correo de Goldie recibido, trata incidente del hospital como discusión tonta. Sin reconocimiento de explotación ni de las palabras de Nate. Más tarde, Garrett pasó por una partida de ajedrez. Mencionó, casi casualmente. Un amigo en Portland, abogado corporativo, escuchó algo interesante. Un director de marketing de una startup tecnológica, no capté el nombre, al parecer pidió prestado contra su 401k. Movimiento arriesgado. ¿Qué tan arriesgado? Puedes pedir prestado hasta el 50% del saldo consolidado, máximo 50.000. Pero si dejas el trabajo, voluntariamente o no, el monto total se convierte en distribución imponible. Penalizaciones e impuestos pueden ser 35 a 40%.
Hice los cálculos. Si Nate había tomado 40.000 y perdía su empleo, debería entre 14 y 16.000 dólares de inmediato al IRS. ¿Sumado a sus deudas actuales? ¿Eso es lo que quiero? Pregunté en voz baja. ¿Qué quiebren? Garrett me observó detenidamente. La pregunta está mal. La pregunta correcta es, ¿quieres evitar que enfrenten las consecuencias naturales? Ellos construyeron esto. Tú no estás obligado a impedir que caiga. Esa noche, en mi terraza, pensé en las palabras de Garrett. Pensé en la inminente llamada de Flossie, la que volvería a cambiarlo todo. Pensé en el testamento en mi caja fuerte, en la carpeta de evidencia en mi portátil, en las 47 llamadas perdidas. Había conducido 14 horas para conocer a mi nieta. Me habían llamado nadie. 2 días después me habían pedido 5.000 dólares. Ahora estaban recurriendo a préstamos depredadores, pidiendo dinero prestado contra la jubilación, desesperándose mientras yo me sentaba en mi casa con vista a las montañas que compré con un dinero que ellos nunca supieron que tenía. La pregunta no era si quería que sufrieran. La pregunta era si seguiría protegiéndolos de la verdad. Elegí la verdad. El jueves por la mañana, 2 semanas después del hospital, mi teléfono sonó con un número de Nueva York que no reconocí de inmediato. ¿Ali Gray? ¿O debería decir OG, el fantasma de Santa Fe? Flossie Peterson. No había escuchado esa voz en casi un año. Los rumores sobre mi muerte están muy exagerados, dije. Muy subestimados, más bien, respondió, afilada como siempre. Mi viejo amigo del mundo de la Chelsea Gallery. Marcus Eldry me dijo que vendiste tu última pieza en 2008 y desapareciste. Yo le dije que imposible, que tú no te retiras del todo. ¿Estás vendiendo en privado? No estoy vendiendo nada, Flossie. Solo, viviendo. Tú no simplemente vives. Tú curas. Coleccionas. Descubres. ¿Qué pasó? Su voz se suavizó. Puedo escucharlo en tu tono. Si te lo cuento, tienes que prometer no reírte. ¿Cuándo me he reído de ti? Así que se lo conté todo. El hospital, el rechazo, Nate llamándome nadie y fracasado, luego pidiéndome 5.000 dólares 3 días después. Mi negativa, el silencio, el Nuevo Testamento. No lo saben, ¿verdad? Dijo Flossie con voz baja. No tienen idea de quién eres. Nunca se los dije. Tras el divorcio, después de retirarme del mercado activo, quise ser papá, no OG el coleccionista. Parecía más simple. ¿Simple? Su tono recuperó filo. Oye, te borraste a ti mismo. Y ellos aprovecharon el espacio vacío. Hablamos casi 2 horas. Finalmente, Flossie cambió de rumbo. Esto es lo que vamos a hacer. Exposición de verano, julio. La colección oculta de OG. 6 piezas. Las que tú elijas. Yo me encargo de la promoción, del comunicado de prensa, de Art News. Incluso puedo conseguir que Christie se envíe a alguien. Flossie, no necesito el dinero. Esto no es por dinero. Es por visibilidad. Para recordarle al mundo que eres significativo. Hizo una pausa. ¿De qué te sirvió esconderte? Pensé en aquel pasillo de hospital. Que me llamaran nadie. Exacto. Así que deja de ocultarte. No por venganza. Por ti. Acepté con cautela. 6 piezas. Exposición en julio. Resurrección, no venganza. Más adelante, durante la conversación, Flossie mencionó de forma casual la escena artística de Portland. Amiga mía, Curit, en el Museo de Arte de Portland, dijo que una joven pareja techadinerada quiso unirse al círculo de mecenas. Donación mínima anual de 10.000. Pero no pudieron hacer el pago. Solicitud pendiente, sospecha que no pueden permitírselo. ¿Recordaría a ella los nombres? 2 horas después, Flossie envió un mensaje. Eran ellos, Nathaniel y Goldie Torres. Solicitud presentada el mes pasado. Ningún pago realizado.
El retrato de su situación financiera se volvió cristalino. Viviendo de crédito y de imagen, manteniendo apariencias desesperadamente mientras se ahogaban. Esa tarde pasé horas en mi galería privada fotografiando la colección. 3 piezas precolombinas, 5 pinturas de la Sociedad Ta, 2 Fritz Scholder, el R.C. Gorman. Seleccioné 6 para la exposición, creé documentación de procedencia para cada una, fechas de compra, certificados de autenticación, tasaciones de seguro. Llamé a mi corredora de seguros, Alicia Mendoza. Recomendó una nueva tasación antes de la exposición. Costo, $2.500. Aprobé de inmediato. La facilidad con la que aprobé 2.500 mientras ellos se debatían por 5.000 ilustraba una disparidad económica que jamás habían imaginado. Por la tarde vino Garrett para ajedrez. Mencionó la información del préstamo del 401 K. Un director de marketing de una tecnológica en Portland había pedido un préstamo fuerte contra su fondo de jubilación. ¿Cuánto se puede pedir prestado? 50% del saldo consolidado, máximo 50.000. Pero si dejas el trabajo, voluntaria o involuntariamente, el monto completo se convierte en una distribución imponible. Impuestos y penalizaciones pueden ser de 35 a 40%. Hice los cálculos. Si Nate había pedido 40.000 y perdía su empleo, debería entre 14 y 16.000 dólares al IRS de inmediato. Una bomba lista para detonar. ¿Quiero que se arruinen? Pregunté. Garrett me observó con calma. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿quieres impedir que enfrenten sus consecuencias naturales? Ellos construyeron esta casa de naipes. Tú no tienes obligación de evitar que se derrumbe. Más tarde, solo en mi terraza viendo el atardecer pintar las montañas de dorado y púrpura, pensé en las decisiones. Podía presionar ya. Ofrecer una reconciliación limitada. Usar la ventaja para exigir respeto. O podía esperar. Dejar que su situación empeorara hasta enfrentar un ajuste de cuentas completo. Tenía múltiples hilos en juego ahora. El Nuevo Testamento protegiendo a Amelia. El silencio radiofónico generando presión. La exposición de Flossie reconstruyendo mi perfil público. La información que mostraba su inminente colapso financiero. La exposición sería en verano. Su crisis aceleraría antes de eso. Cuando emergiera la verdad, sería completa, devastadora, irrefutable. Ahora jugaba a largo plazo. Esa noche, por curiosidad, busqué mi propio nombre. Oliver Gray Art Dealer arrojó artículos de los años 90 en Southwest Art Magazine, menciones en Artforum, un perfil del 2003 sobre O.G., el marchante esquivo que lanzó 3 carreras importantes. Había una foto de 1997 en una inauguración. Yo, más joven, seguro, de pie junto a un coleccionista cuyo nombre estaba en una de las salas del Museo de Arte de Denver. Todo estaba ahí, públicamente disponible. Solo había que saber buscar. Goldie nunca buscó, nunca se preguntó quién era yo más allá de papá. Ese hecho cristalizó todo. Redacté una respuesta a su correo, pero no la envié. Escribir fue terapéutico. Una respuesta punto por punto a su versión de los hechos. Citas exactas de lo que Nate dijo, la línea del tiempo de 3 años y $141.800 de apoyo. El correo era devastador, factual, frío. Lo guardé en borradores. Quizá lo enviaría algún día, quizá no. Pero escribirlo me hizo sentir escuchado, aunque fuera por mí mismo. Llamé brevemente a mi exesposa. Nos divorciamos de manera amistosa hace 22 años. Mantenemos una relación cordial. Si Goldie pregunta por mi pasado, le dije, siéntete libre de contarle. Pero deja que pregunte primero. Ella lo entendió de inmediato. Necesita sentir curiosidad por ti, no que se lo digan. Las piezas empezaban a colocarse. Exposición programada, testamento ejecutado, evidencia documentada, información reunida, red de apoyo informada. Flossie tenía razón. Esto no era una exposición de venganza. Era una resurrección.
Si se sentían avergonzados cuando descubrieran quién había sido, quién seguía siendo, no sería mi intención. Sería su conciencia despertando al fin. Miré mi reflejo en la puerta de cristal de la terraza. 64 años, cabello gris, rostro curtido, cardigan cómodo. Pero también ojé, el marchante que asesoró a juntas de museos, que descubrió talentos, que construyó 7 millones con habilidad y ojo. Ese OG no respondía a llamadas pidiendo $5.000. Ese OG no aceptaba que lo llamaran nadie. Ese OG estaba a punto de recordarle al mundo, y a su familia, exactamente quién era. El miércoles por la tarde, a inicios de abril, estaba catalogando estampillas cuando sonó el timbre. El notificador me entregó un sobre grueso. Documentos legales para Oliver Gray. Dentro, había una petición para negar mis derechos de visita como abuelo, presentada en la corte del condado de Multnomah. 14 páginas de acusaciones distorsionadas. Se me cayó el estómago. Me acusaban de ser psicológicamente inestable, financieramente abusivo, inapropiado. Afirmaban que yo había creado dependencia y luego retirado apoyo cruelmente. Que me presenté sin invitación en el hospital, demostrando falta de límites. Que usaba el dinero para manipular y controlar. Cada hecho, convertido en un arma. Llamé a Garrett de inmediato y le leí los pasajes clave en voz alta. Mi voz temblaba con una rabia que no había sentido desde el hospital. «Escucha esto», dije. «El demandado Oliver Gray representa un riesgo psicológico para la menor debido a un patrón demostrado de manipulación financiera y respuestas emocionales inestables». «Garrett, están pintándome como alguien peligroso. ¿Cuál es su evidencia?» Afirman que exigí una contabilidad de los regalos, una invención total, que amenacé con retirar apoyo, jamás ocurrió, y que aparecí sin invitación en el hospital. Goldie me llamó, así que están mintiendo, distorsionando y omitiendo contexto. La voz de Garrett se mantuvo firme. Eso en realidad es bueno. ¿Bueno? Sí. Está bajo juramento, presentado ante la corte. Exactamente, respondí. Lo que significa que cuando pruebes que están mintiendo, destruyes por completo su credibilidad. ¿Tienes documentación? Pensé en mi carpeta de evidencia. Cada mensaje de texto, cada correo, cada transferencia bancaria. 3 años de recibos. Todo. Entonces llama ahora mismo a Ellen Cho. Esta petición es su peor error. Esa tarde tuve una videollamada con Ellen Cho. Su tarifa era de $450 la hora, mínimo 2 horas. Ya le había enviado la petición por correo electrónico. Apareció en pantalla con el documento en la mano, apenas conteniendo una sonrisa. «Señor Gray», dijo, «en 23 años ejerciendo derecho familiar, esta es la petición más débil que he visto llegar a fase de presentación. No tienen evidencia alguna. Cada reclamo se vuelve en su contra o es demostrablemente falso. ¿Puede explicarlo? Abuso financiero mediante creación de dependencia. Usted tiene 3 años de obsequios voluntarios. Sin obligación alguna de continuar. Inestabilidad emocional. Usted respondió de manera apropiada a un insulto. Falta de límites. Su hija lo llamó a usted. Esto será desestimado, probablemente con perjuicio. Expuso nuestra estrategia, responder con toda la documentación. Incluir una declaración jurada detallando el incidente del hospital con las palabras exactas de Nate. Solicitar las finanzas de ellos para demostrar que la dependencia fue su elección. No solo vamos a defendernos, dijo Ellen. Vamos a pasar al ataque. Cuando termine, desearán no haber presentado esto. Estimación de costo, entre $15 y $25.000 para litigar por completo. No dudé. Hazlo. Hazlo todo. Después de la llamada, me senté a leer nuevamente la petición. La brutalidad del documento. Hombre mayor con juicio deteriorado. Fijación inapropiada con controlar las finanzas familiares. Patrones de manipulación emocional. No era una estrategia legal.
Era un intento de asesinato de carácter diseñado para borrarme de la vida de Amelia de manera permanente. Mi respuesta sería abrumadora. El jueves reuní el paquete de evidencia, línea del tiempo del apoyo financiero, $141.800 en 3 años. Capturas de pantalla de 47 llamadas y 23 mensajes a finales de febrero. El correo de Goldie llamando a mi reacción traición. Extractos bancarios demostrando el acceso como usuaria autorizada. En la grabación de la solicitud de Nate de $5.000. Todo organizado por categorías. Profesional. Exhaustivo. Demoledor. Firmé la carta de contratación de Ellen y transferí $20.000 esa misma tarde. El viernes, Ellen llamó con novedades. Me comuniqué con el abogado contrario, Ronald Kepler. Abogado independiente, 8 años de experiencia, 0 juicios de derecho familiar. Está sobrepasado. Puso la llamada en altavoz para que yo escuchara. Señor Kepler, habla Ellen Cho de Morrison y Westbrook. Represento a Oliver Gray. La voz de él sonó nerviosa. Ah, sí. Esperaba que su cliente contratara representación. He revisado su petición. Antes de continuar, quiero extenderle una cortesía profesional explicando las deficiencias, para que pueda asesorar adecuadamente a sus clientes. Está bien. Usted alega abuso financiero mediante creación de dependencia. Mi cliente posee 3 años de obsequios documentados por $141.000. Sin contratos, sin condiciones, sin obligaciones. Suspender regalos voluntarios no es abuso. Es un derecho. Además, el retiro repentino responde a que su cliente, el señor Torres, llamó nadie y fracasado al mío en el hospital. Tenemos testigos. Hizo una pausa. Señor Kepler, presentaré respuesta que incluirá moción de sanciones bajo ORS 215 por promover una demanda frívola. Sus clientes terminarán con menos de lo que tenían antes de presentar esto. Le sugiero que se lo explique antes de avanzar. Hablaré con mis clientes. Hágalo. Mi respuesta se presenta el lunes. Tienen hasta entonces para retirar la petición. Cuando colgó, Ellen dijo, les aconsejará retirarla. Si lo escuchan ya es otra historia. El jueves por la noche caminé a casa de Garrett. No jugamos ajedrez, solo hablamos. ¿Cómo estás realmente? Preguntó. Furioso, admití. He sido paciente, moderado, justo, y ellos responden retratándome legalmente como un abuelo depredador. ¿Qué más sientes? Respiré hondo. Dolor. Incluso después de todo esto, una parte de mí esperaba, no sé, que recapacitaran, que pidieran disculpas. Pero esta petición es tierra quemada. Quieren borrarme. ¿Eso es lo que te sacude? Guardé silencio unos segundos. Lo que me sacude es preguntarme si yo causé esto. Si hubiera sido más pequeño, más callado, si hubiera seguido dando dinero y tragándome el insulto. ¿Amelia tendría a su abuelo? La voz de Garrett fue firme. No. Su explotación le costó eso. Tú les enseñaste que existen consecuencias. Eso no es orgullo. Es dignidad. Amelia se beneficiará de tener un abuelo que modela límites, no uno que modela ser un felpudo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Y oye, vas a ganar esto. No solo legalmente. Moralmente. Estás del lado correcto. No siempre se siente así. Por eso mismo eres una buena persona. Los malos siempre se sienten justificados. Sirvió Macallan. Brindamos por la verdad, aunque mi mano tembló sosteniendo el vaso. Todo aquello me estaba golpeando más de lo que quería admitir. Ellen presentó nuestra respuesta el lunes por la mañana. Integral. Documentada. Demoledora. Contrapetición para establecer visitas de abuelo con calendario exigible. Moción de sanciones. Fecha de audiencia fijada para junio. Pero ambos sabíamos que no llegaría tan lejos. Había pasado 6 semanas preparándome para este momento. Cada captura, cada recibo,
cada documento, todo armado ahora como un arma legal. Nate había llevado un cuchillo a un duelo, y Ellen Cho estaba a punto de hacerle ver que yo había traído un arsenal. A finales de abril, Ellen llamó con noticias. Tu yerno perdió su trabajo. Despidos en la startup, reducción del 30%. Me senté. ¿Cómo afecta eso al caso? Debilita su petición. Está desempleado, luchando económicamente, reclamando que tú eres el inestable. Pero en lo práctico, su préstamo del 401k acaba de convertirse en una distribución tributable. Entre 14 y 16.000 dólares en penalizaciones e impuestos que no puede pagar. Están acabados financieramente. No quería que perdiera su empleo. Tú no causaste los despidos. Pero el momento es afortunado para tu caso. ¿Y Amelia? Esa es la pregunta correcta, dijo Ellen. Si pierden la vivienda, quizá quieras considerar opciones. Llamé a Harold Weiss esa tarde. Necesito añadir una provisión de vivienda de emergencia al fideicomiso de Amelia. Si mi nieta enfrenta falta de hogar debido al fracaso financiero de sus padres, el fideicomiso puede distribuir fondos directamente para asegurarle vivienda. La enmienda costó $800. Firmé de inmediato. Protegería a la niña sin habilitar a los adultos. A inicios de mayo llegó otro giro. Ellen me reenvió un enlace. Artículo del Portland Tribune. Ejecutivo tecnológico presenta demanda cuestionable contra padre anciano. No mencionaba nombres, pero los detalles eran específicos. El reportero lo catalogó como abuso de litigio en tribunales familiares. En 48 horas se compartió en LinkedIn, Reddit, grupos de Slack de la industria tecnológica. La reputación profesional de Nate quedó destruida. Le di contexto al reportero, admitió Ellen. Fuera de registro. Avanzó con ello porque es noticia. Tu nombre no aparece. Gracias. No quiero publicidad, solo consecuencias. Y las están recibiendo. Créeme. A mediados de mayo llegó la crisis hipotecaria. Ellen informó que habían perdido 3 pagos. Wells Fargo emitió un aviso de incumplimiento e inició el proceso de ejecución. El aviso quedó pegado en su puerta. Registro público. Humillación vecinal. Esa noche, hablando con Garrett sobre el ajedrez, fui honesto con mi confusión. Una parte de mí piensa que esto es lo que pasa cuando muerdes la mano que te alimenta. La otra parte piensa en Goldie y en el bebé con cuentas que no pueden pagar. En el bebé al que no te han dejado conocer porque tu yerno afirmó que eres peligroso. Punto válido. Además, añadió, tú ya configuraste protección de vivienda en el fideicomiso. Estás haciendo más de lo necesario, dijo Garrett. No puedes salvar a la gente de las consecuencias que se han ganado. Solo puedes decidir si estarás con ellos después de que aprendan. Y si no aprenden, entonces tú habrás protegido tus límites y a tu nieta. Eso basta. María Sandival llamó con chismes de Portland. Tu yerno es ahora una advertencia pública, me dijo. Los comentarios en LinkedIn son brutales. Alguien incluso hizo un meme, cuando demandas a tu suegro pero pierdes tu trabajo primero. Eso es duro. Tal vez. Pero llamar nadie a un hombre de 64 años que te dio más de $100.000 también fue duro. El karma no es amable. No quería esto para él. Y obtuviste respeto. Pero escucha, tu hija está haciendo preguntas. La vi buscando en Google sobre marchantes de arte en Santa Fe. Creo que está empezando a descubrir quién eres. Su madre probablemente le dijo algo. Quizá este desastre era necesario. Quitar las apariencias para que pueda empezar una relación real. A mediados de mayo recibí una llamada de Sharon, mi exesposa y madre de Goldie. Oye, es sobre Goldie. ¿Está bien? Físicamente, sí. Emocionalmente, destruida. Nate perdió su trabajo. Están en ejecución hipotecaria. Y ella acaba de descubrir que tienen más de $600.000 en deudas. ¿Cómo no lo sabía? Él lo ocultó.
Típico abuso financiero mediante control. Está devastada. ¿Qué puedo hacer? Nada por ahora. Pero oye, le dije que buscara tu pasado como marchante de arte. Necesitaba saber que no eres quien Nate dijo que eras. No oculté mi pasado para engañar. Lo sé, pero tu humildad se convirtió en debilidad ante Nate y él la aprovechó. Goldie necesita verte con claridad. Tal vez entonces entienda lo que desperdiciaron. ¿Me llamará eventualmente? Dale tiempo. Es orgullosa, como tú. Tiene que llegar por sí misma. Gracias, Sharon, por ser justa conmigo en todo esto. Fuiste un buen esposo alguna vez. Y sigues siendo un buen padre. A finales de mayo, Ellen llamó con una actualización de estrategia. Kepler se comunicó conmigo, dijo. Preguntó si considerarías llegar a un acuerdo. ¿Y qué le dijiste? Que el único acuerdo aceptable para ti es retirar la petición y establecer un acuerdo de visitas exigible por la corte. ¿Y qué dijo? Que sus clientes están pasando por un momento difícil y podrían estar abiertos a conversar. Traducción: saben que están perdiendo. Correcto. Sugerí mediación en lugar de ir a juicio. Programada para el segundo viernes de junio. Mientras tanto, la búsqueda de trabajo de Nate no avanza. La comunidad tecnológica de Portland es pequeña. Y los gerentes de contratación buscan en Google y encuentran el artículo del Tribune. Está radiactivo profesionalmente. Siento que debería sentirme peor de lo que me siento. Te sientes ambivalente porque la situación es compleja. Él causó esto con arrogancia y malas decisiones. Pero las consecuencias duelen de ver, especialmente sabiendo que tu hija y tu nieta están en la zona de impacto. En la mediación, ¿cuál es el objetivo? ¿El legal? Asegurar visitas exigibles. ¿El personal? Eso lo decides tú. Quiero acceso a Amelia. Y una relación auténtica con Goldie, si ella es capaz. Pero reconciliación financiera, jamás. No mientras no haya un cambio fundamental. Con su situación, tenemos toda la ventaja. No se siente como victoria. Se siente como ver a alguien ahogarse. Tal vez. Pero tú no los empujaste al agua. Simplemente dejaste de lanzarte a salvarlos cada vez que se tiraban solos. Esa tarde me senté en mi terraza viendo el atardecer pintar las montañas de púrpura y oro. En 4 semanas regresaría a Portland para la mediación. La primera vez desde el hospital en febrero. Todo había cambiado. Había establecido límites, mantenido mi dignidad, protegido a mi nieta y dejado que las consecuencias siguieran su curso. La batalla legal estaba casi ganada, pero quedaba la pregunta personal. ¿Podría perdonar a Goldie si ella lo pedía? ¿Podríamos reconstruir algo real? No tenía esas respuestas aún. Pero sí sabía esto. No volvería a sacrificar mis límites por la ilusión de paz. Nunca más. La montaña se veía nítida, dura, hermosa en la luz que se apagaba. Como la nueva versión de mí. La sala de mediación en el juzgado del condado de Multnomah tenía grandes ventanales con vista al centro de Portland. Segundo viernes de junio. 4 meses desde que había estado en esa ciudad. Nate llegó 15 minutos tarde e intentó sentarse en la cabecera de la mesa. La mediadora, Susan Brennan, lo detuvo de inmediato. Señor Torres, yo dirigiré la conversación. Siéntese allí, por favor. Él se desinfló. Goldie se sentó lejos de ambos. No me miró. Se veía exhausta. Ellen abrió su carpeta después de 20 minutos del discurso de Nate sobre proteger a su hija de influencias inestables. Primer documento, la línea del tiempo del apoyo financiero. $141.800 en 3 años. Cada transacción documentada. Nate intentó interrumpir. Ellen lo cortó. Muéstreme un correo, un mensaje, una grabación donde el señor Gray exija algo. Silencio. Luego vinieron las capturas. 47 llamadas, 23 mensajes, 8 correos, todos de ellos después de que dejé de dar dinero. Su desesperación, documentada.
Luego la grabación de Nate pidiendo $5.000. Después, el correo de Goldie llamando a mi respuesta traición. Cada documento era un golpe. Ellen colocó otras páginas con cuidado. Señor Torres, ¿envió usted estos mensajes al señor Gray? Eran capturas de texto que apenas había revisado en abril, amenazas de negarme acceso a Amelia. Afirmaciones de que yo era incapaz. 10 mensajes en escalada. La mediadora los leyó y miró a Nate con desprecio visible. Usted amenazó con negar al señor Gray acceso a su nieta, y luego presentó una petición alegando que él era la parte inestable. Nate balbuceó algo sobre estrés. La mediadora no estaba interesada. Entonces Ellen hizo una pausa, colocó un último documento boca abajo en la mesa. Antes de discutir los acuerdos de visita, hay un asunto que requiere aclaración. La petición afirma que el señor Gray manipuló financieramente a la familia. Examinemos su posición real. Le dio la vuelta al documento. Mi testamento revisado. Avalúo total del patrimonio, $7.4 millones. La sala quedó en silencio. El rostro de Nate perdió todo color. Goldie soltó un jadeo, mano sobre la boca, lágrimas cayendo. La mediadora procesó la cifra, luego dijo en voz baja. Así que el fracasado al que su petición se refiere tiene un patrimonio de $7.4 millones. La voz de Ellen fue precisa. Correcto. Todo colocado en un fideicomiso irrevocable para la menor Amelia Torres. Con acceso condicionado a que la señora Torres mantenga relación con el señor Gray. Porque, aparentemente, que te llamen nadie después de dar $140.000 enseña a proteger tu legado. La mediadora se volvió hacia mí. Señor Gray, ¿gustaría usted dirigir unas palabras a la sala? Había estado en silencio durante 1 hora. Hablé. Goldie, conduje 14 horas para conocer a mi nieta. Tu esposo me dijo que yo no era nadie, un fracasado, que debía desaparecer. 2 días después me llamó pidiendo $5.000. Entonces entendí que no era su familia. Era su banco. Miré a Nate. Querías que me fuera. Felicitaciones. Pero me fui en mis términos, no en los tuyos. Volví a mirar a Goldie. El fideicomiso asegura que Amelia tenga recursos sin importar las decisiones de sus padres. Si quieres ser parte de eso, si quieres que sea su abuelo, la puerta está abierta. Pero requiere una relación genuina, no una transacción financiera. Goldie lloraba abiertamente. Nate parecía enfermo. La mediación concluyó rápido, petición retirada con perjuicio. Visitas trimestrales ordenadas por la corte. Costas legales adjudicadas, $4.800. Nate salió furioso. Goldie se acercó, la voz temblorosa. Papá, ¿podemos hablar, por favor? Aquí no. Ahora no. Entonces, ¿dónde? Le di mi dirección en Santa Fe. Cuando estés lista para ser honesta sobre todo. Ella asintió y se fue. Esa noche, cerca de la medianoche, sonó mi timbre. La cámara de seguridad mostró a Goldie sosteniendo un portabebés. Respiré hondo y abrí la puerta. Pasa, cariño. Nos sentamos en mi terraza bajo las estrellas, con Amelia durmiendo entre los dos. Era la primera vez que veía realmente a mi nieta. 4 meses de ira y estrategias se derritieron al mirar su pequeño rostro. Goldie habló primero, con la voz quebrada. No sabía lo mal que estaba la deuda. 660.000. Él ocultó todo. ¿Por qué le creíste en lugar de creer en tus propios instintos? Guardó silencio un largo momento. Porque era más fácil. Porque él era confiado y yo estaba cansada. Porque dejé de hacer preguntas. Eso es culpa mía. Sí, lo es. Me miró sorprendida por mi franqueza. No lo digo para herirte. Lo digo porque necesitas asumir tu parte. Nate te manipuló. Sí. Pero tú te dejaste manipular porque era conveniente. Lloraba otra vez. Lo siento por todo. Por no defenderte en el hospital, por el correo,
por 3 años de solo tomar de ti. ¿Lo entiendes ahora? Lo que tomaste no fue solo dinero. Fue mi sentido de valor como tu padre. Lo entiendo. De verdad que sí. Y no sé cómo arreglarlo. Miré a la pequeña Amelia. Empiezas dejándome conocer a mi nieta de verdad. Luego reconstruimos, despacio, con honestidad. ¿Puedes perdonarme? Miré las estrellas un largo rato. Estoy trabajando en eso. Pregúntame otra vez en 6 meses. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Permanecimos en silencio, la bebé respirando suavemente entre nosotros. Finalmente dijo: busqué tu pasado como marchante de arte en Google. Mamá me dijo que lo hiciera. Papá, ¿por qué no sabía quién eras? Nunca preguntaste. Y no quería parecer presumido. No habría sido presumido. Era tu vida. Quería ser tu padre, no tu benefactor. Resultó que acabé siendo ambas cosas. Luego ninguna. Ahora, veremos. Extendió la mano hacia mí. ¿De verdad podemos reconstruir esto? Apreté sus dedos. Vamos a intentarlo. La montaña se recortaba oscura contra el cielo lleno de estrellas. En algún lugar de Portland, Nate estaba solo con sus consecuencias. Allí, en Santa Fe, mi hija y mi nieta estaban bajo mi techo. La justicia no siempre era castigo. A veces era simplemente que la gente finalmente viera la verdad. 3 semanas después, Goldie presentó la demanda de divorcio y encontró un apartamento en West Alamita, en Santa Fe, 1.400 al mes. Yo firmé como garante, pero no pagué. Ella usó sus ahorros y empezó a trabajar en consultoría remota de redes sociales. Me estás ayudando de manera diferente ahora, dijo mientras ensamblábamos una cuna de IKEA. Porque estás pidiendo diferente. Establecimos una rutina. Yo visitaba a Amelia los martes y sábados por la tarde, 2 horas cada día, y las cenas de los domingos eran en mi casa. Las conversaciones al principio eran prudentes. Estábamos reaprendiendo el uno al otro. Goldie hablaba sobre el divorcio. Nate no estaba disputando la custodia, no podía costearlo. Yo compartía detalles de mi colección de arte, de mis años como marchante. Ella hacía preguntas que nunca antes había hecho. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? Nunca preguntaste. Y no quería parecer presumido. No habría sido presumido. Era tu vida. La confianza se reconstruía poco a poco, no con gestos grandiosos, sino con presencia constante y honesta. A mediados de agosto llegaron noticias desde Nueva York. La colección oculta de Oje abrió en la Galería Peterson, en Chelsea. Yo no asistí, me quedé en Santa Fe con Goldie y Amelia. Flossie envió fotos y reseñas. Art News publicó un artículo, El regreso de Oje, la colección oculta del marchante del suroeste sale a la luz. 6 piezas expuestas. Valor asegurado combinado, 1,8 millones. Christie's mostró interés en una futura subasta. Rechacé la propuesta. Esto no era sobre dinero. Era sobre legado. Garrett asistió en mi lugar. Me videollamó desde la galería. Casa llena. Tus piezas son impresionantes. 3 coleccionistas preguntaron si vendes. Yo sostenía a Amelia mientras hablábamos. Diles que me halaga, pero que no estoy interesado. Ya lo saben. Por eso están impresionados. No eres un tipo desesperado liquidando activos. Eres un coleccionista legítimo mostrando su legado. Se siente extraño ser Oje de nuevo después de 15 años. Siempre fuiste Oje. Solo que lo olvidaste un tiempo, dijo con una sonrisa, mirando a Goldie al fondo. Tu familia te ayudó a recordarlo. No de la manera que pretendían, pero aún así. Dile a Flossie que la exposición es perfecta. Y que estoy justo donde debo estar. Ya se lo dije, respondió. Y dijo, felicidades. No por la exposición, por elegir lo que importa. El 20 de agosto,
Sábado por la tarde, Goldie trajo a Amelia a mi casa y la dejó allí 3 horas mientras hacía unos recados. Era la primera vez que confiaba plenamente en dejarme solo con la bebé. Sostuve a mi nieta de 4 meses en la terraza. La misma vista que había contemplado durante meses mientras transitaba este proceso. ¿Sabes, pequeñita? Tu abuelo casi no estaba aquí. Casi dejé que el dolor y la rabia me mantuvieran lejos de ti. Ella me agarró el dedo y balbuceó. Tener razón no es lo mismo que estar presente. Yo tenía razón. Tu otro abuelo me trató terriblemente. Pero si me hubiera quedado con la rabia, habría sido un hombre con razón, y solo. En cambio, elegí la verdad y los límites. Y ahora puedo sostenerte. Miré las montañas. Tu mamá está esforzándose tanto, aprendiendo a ser honesta, a mantenerse firme. Cometió errores. Todos lo hacemos. La pregunta no es si fallamos, sino si aprendemos. Amelia bostezó y se acomodó sobre mi pecho. Espero enseñarte algo. Que sepas que amar no es dejar que otros te usen. Que la familia significa honestidad, no transacción. Que la dignidad importa. Se quedó dormida. Le susurré. Bienvenida a la familia, cariño. Alá de verdad. Goldie regresó y nos encontró dormidos juntos en el sillón de la terraza. Tomó una foto, luego la imprimió y la enmarcó con una nota. Gracias por no rendirte con nosotras. A finales de agosto, durante la cena del domingo, Goldie mencionó que el divorcio ya había sido finalizado. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Aliviada, triste, ambas cosas, respondió, dejando el tenedor. ¿Lo odias por lo que hizo? Lo pensé un momento. No. No pienso lo suficiente en él como para odiarlo. Me mostró quién era, y yo respondí. Lo que haga ahora es asunto suyo, no mío. ¿Eso es todo? ¿Después de todo? Cariño, odiar requiere energía. Prefiero usar esa energía en ti y en Amelia. Las consecuencias de Nate le pertenecen a él. Ella asintió. Está trabajando en atención al cliente ahora, pidió bancarrota, vive en un estudio. Hizo una pausa. Siento lástima. Pero no responsabilidad. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Eso es crecimiento. Llegó el día del trabajo, cálido y luminoso. Extendimos una manta en la plaza de Santa Fe. Goldie, Amelia en su cochecito, Garrett y su esposa, 2 nuevas amigas de Goldie con sus hijos. Música en vivo en el escenario. El olor a chiles asados llenaba el aire. Otoño clásico de Nuevo México. Alguien le preguntó a Goldie cómo se estaba adaptando a Santa Fe. Ella me miró y sonrió. Mejor cada día. Estoy en casa. Sostuve a Amelia y contemplé a mi familia reconstruida. Sentí algo que no había sentido en años. Paz. Más tarde, Goldie preguntó en voz baja. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De cómo manejaste todo? ¿Me arrepiento de proteger mi dignidad y el futuro de tu hija? No. ¿Desearía que no hubiera sido necesario? Sí. No es lo mismo. ¿Harías algo diferente? Habría empezado a decir que no mucho antes. Pero en esencia, defenderme, poner límites, no cambiaría eso. Ella tomó mi mano. Gracias por no rendirte conmigo cuando sí te rendiste con Nate. Nunca me rendí contigo. Me rendí con la persona que fingía ser. Cuando dejaste de fingir, aquí estabas. Nos quedamos en un silencio cómodo, viendo a Amelia, la plaza, la vida nueva desarrollándose. Pensé, la justicia no siempre es venganza. A veces es simplemente que la gente vea la verdad. Hace 4 meses, yo era nadie. Un fracasado, según un yerno que me veía como una billetera. Hoy era abuelo. Un padre reconstruyendo la confianza con su hija. Un coleccionista cuyas piezas estaban siendo celebradas en Nueva York. Lo que cambió no fue lo externo. Mi colección, mis recursos, mi valor, siempre estuvieron ahí.
Lo que cambió fue mi disposición a exigir que otros lo vieran. A decir no cuando había que decir no. A alejarme cuando alejarse era lo correcto. La justicia que obtuve no fue destrucción. Fue claridad. Y en esa claridad, algunas relaciones terminaron para siempre. Otras se rompieron y sanaron más fuertes. Y otras empezaron de nuevo. No busqué destruir a nadie. Solo dejé de participar en mentiras sobre mi valor. Resultó que eso fue suficiente. Miré a mi nieta, luego a mi hija, que atrapó mi mirada y sonrió. El sol de septiembre nos calentaba a todos. Las montañas de la sangre de Cristo se alzaban nítidas a lo lejos. Así es como se ve la justicia, no como destrucción, sino como verdad. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.